Buenos días con todos y todas. Señor secretario, sírvase sentar en actas que esta es la tercera sesión de la comisión en la que no hemos tenido quórum. Notifique al Consejo de Administración Legislativa quiénes son los asambleístas asistentes a esta sesión. No podemos instalar la misma por falta de quórum. Aprovechando la presencia de ustedes, los medios de comunicación, seguramente tienen algunas preguntas en relación a la situación de la comisión. Yo quisiera dejar en claro varias cosas. Efectivamente, existen varios asambleístas, miembros de la comisión, 8 asambleístas, miembros de esta comisión, que durante las últimas sesiones no nos han dado quórum. Yo entiendo que las razones fundamentales están asentadas primero en el evidente odio hacia Correa y el que hay que boicotear todo lo que hacen los correístas. Ahí hay un factor común y eso seguramente les junta. Después también he escuchado posiciones de algunos de estos asambleístas en el sentido de que en esta comisión se intentaba trabajar como en el ministerio, y eso es cierto, porque en esta comisión nosotros pretendimos trabajar 16 horas diarias de ser posibles, no solo las 40 que establece la ley, y al parecer esa intensidad de trabajo molesta a algunos asambleístas. La tercera razón probablemente provenga de un resentimiento personal de una persona, una de las asambleístas miembros de la comisión, y ese resentimiento personal se deriva de 3 cosas fundamentales. La primera, del tan bullado caso de haber dicho que una opinión sin argumentos es irrelevante. Insisto, eso es así, es cierto, una opinión sin argumentos es irrelevante, esto produjo resentimiento. Lo segundo, el haber dicho que si se cuestiona mi gestión como ministro de Educación, ese cuestionamiento debería hacerse en contexto. Y para que sea contextualizado se debería comparar la gestión de este ministro, de este exministro, con la gestión de ministros en gobiernos anteriores, ministros que pertenecieron al gobierno de Lucio Gutiérrez, por ejemplo, de Sixto Durán Ballén, o a cualquier ministro que haya ejercido tal función en el gobierno social cristiano. Yo acepto cualquier comparación en ese sentido, y ahí sí que se valore objetivamente mi gestión en el Ministerio de Educación. Y después se hacen acusaciones sin ningún sustento, sin ninguna prueba. Yo invito a que los medios de comunicación investiguen. Cuando se dice que omití algo, que se me diga en concreto cuál fue la omisión. No hay un solo caso de abuso sexual en donde se haya omitido la denuncia, si es que el Ministerio de Educación o si el ministro de Educación conoció este caso. Entonces, sobre generalidades, sobre supuestos, se generan resentimientos. Después, es evidente que en este todos contra Espinosa porque es correísta, todos contra Espinosa porque exige trabajar demasiado, todos contra Espinosa porque se atrevió a cuestionar a los exministros de Educación, todos contra Espinosa porque le pidió a Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas, que haga una investigación profunda sobre la denuncia que él mismo la hizo pública, en el sentido de que hay universidades particulares que efectivamente tuvieron un comportamiento tributario oscuro, que presentaron facturas de empresas falsas, y ahí el propio Leonardo Orlando manifestó que habían 6 universidades particulares que habían incurrido en estos hechos. Habría que preguntarse qué relación tienen esas universidades particulares con los asambleístas miembros de la comisión. Esa es una tarea también para ustedes como periodistas investigativos. Entonces, en este todos contra Espinosa, o cuando todos se manifiestan de esta manera, unidos por estos elementos, se dejan de ver las cosas de fondo. ¿Qué realmente está en disputa en esta comisión?
Lo que realmente está en disputa en esta comisión es una visión de la educación diferente. Por un lado, quienes defendemos la educación como un bien público y de otro lado, quienes pretenden que la educación sea una mercancía a través de la cual se puede lucrar sin fin. De un lado estamos quienes creemos en autonomía responsable y de otro lado están quienes creen en la autarquía y en la anarquía. Y ahí revisen cuántos de los miembros de esta comisión usufructuaron durante tanto tiempo del sistema de educación superior y eran los grandes beneficiarios de las decisiones del anterior CONESUP. Acá hay exrectores que vivieron en este sistema de educación superior secuestrado por determinados intereses que no eran precisamente los intereses de las mayorías y el interés de tener una universidad que mejore permanentemente en su calidad. De un lado también está quienes buscamos la excelencia en la educación superior y quienes pretenden quedarse siempre en la mediocridad. Estos son los temas de fondo que se tienen que discutir en esta comisión de educación. Y también los temas de fondo, como por ejemplo el acceso a la universidad, la necesidad de ampliar los cupos en las universidades, de fortalecer la formación técnica tecnológica. Esas son las cosas que se dejaron de tratar cuando no asistieron a las últimas 3 sesiones de la Comisión de Educación. Ahora, mi posición personal fue clara, la manifesté hace bastante tiempo. Mi voluntad de retirarme de la presidencia de la comisión ya se hizo pública hace algunas semanas. Había puesto como primera condición para eso el que se termine el tratamiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y a la reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Eso deja entrever que no es que estábamos aferrándonos a ningún cargo, sino que estábamos exigiendo trabajo. Y de otro lado, también fue pública la posición de nuestra bancada. Nuestra bancada de la Revolución Ciudadana, esta bancada de principios, que para evitar la desinstitucionalización de la Asamblea Nacional había dicho ya y manifestado que nosotros estamos dispuestos a poner a consideración de la propia Asamblea nuestros cargos directivos para procurar mayor gobernabilidad. Es decir, había ya una decisión tomada personal de retirarme de la presidencia de la comisión y hubo también una posición de desprendimiento de nuestra bancada de los cargos directivos. En la situación actual yo creo que hay que valorar la manera como se puede precisamente develar lo que se debe discutir, estos temas críticos que puede enfrentar nuestra sociedad alrededor de los sistemas de educación. Y de otro lado, creo que debemos evitar el que se siga violentando la Constitución y las leyes. Los 8 asambleístas que han pedido la renuncia una vez, y lo gracioso es que piden la renuncia una vez que yo ya anuncié que iba a renunciar. O sea, entonces es como bastante extemporáneo su pedido. Sin embargo, ellos han dicho que no es que quieren agotar el tema de la discusión de la LOEI, lo que quieren es que yo salga. Y además han manifestado, y ahora ya se dicen las cosas con tanta soltura, la nimiedad de que si es necesario sacarme, van a hacerlo destituyéndome como que esto estuviera en la ley. Me sorprende que los asambleístas que debemos defender la Constitución y las leyes podamos decir con tanta soltura de huesos que para salirnos con la nuestra vamos a romper la ley y la Constitución. Eso es gravísimo para la institucionalidad. Yo quiero evitarle al país y a la Asamblea un nuevo bochorno. Yo no me aferro a ningún cargo. Quiero evitarle este nuevo bochorno. Y de otro lado, quiero que acá comencemos a discutir las cosas que debemos discutir, a solucionar los problemas que le aquejan a miles de ecuatorianos. Tenemos la tasa, todavía la tasa de matrícula en educación superior más baja de Latinoamérica y hay un problema que debemos resolver. Se cayó por primera vez la tasa de crecimiento, disminuyó la tasa de crecimiento al bachillerato. Por primera vez
en una década. Eso tenemos que discutir aquí para encontrar soluciones. Esos son los temas para los que nos eligieron. En términos de votación, hay que recordar que la legitimidad se gana en las urnas. Yo, y lástima que tenga que hablar en primera persona, yo soy el asambleísta con la quinta mejor votación en la asamblea. Mi votación fue superior a la de Guillermo Lasso en las últimas elecciones. Solo eso ya da legitimidad. Pero también da legitimidad lo que informaron, porque durante un mes yo estuve ausente de la comisión. Da legitimidad el trabajo que se hizo durante ese mes de mi ausencia. En un mes en donde se pudo avanzar muchísimo en el tratamiento de las leyes y acelerar lo que yo ya había anunciado, es decir, mi salida, en ese mes solo vieron un artículo de la Ley Orgánica de Educación Superior. Y también da legitimidad el informe que presentó la propia vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que en ausencia de este presidente mostró que esta probablemente es una de las comisiones que ha generado mayor participación ciudadana en la construcción de propuestas de ley. Esas son las cosas que nos legitiman. Pero insistir acá, no estamos para obstaculizar el avance en las soluciones de los problemas nacionales y no estamos tampoco para provocar mayores rupturas a la Constitución y a las leyes. Y por eso, siendo fiel a los principios de mi bancada, yo he tomado una decisión personal de efectivamente iniciar ya el trámite de mi salida de esta comisión. Espero que eso destrabe el trabajo, de mi salida de la presidencia de esta comisión. Espero que eso destrabe la situación y que comencemos a trabajar en serio. Yo seguiré participando de la comisión defendiendo estos principios que han logrado transformar la educación en todos los niveles, defendiendo estos principios que han logrado un reconocimiento internacional sobre la política pública en el Ecuador. Cuando uno recorre el mundo, se da cuenta que hemos hecho bien. Y cuando nos critican y se sigue haciendo lo mismo que nosotros hicimos, es otra muestra de que hemos hecho las cosas bien. Hay que corregir algunas y trabajaremos para perfeccionar las leyes y corregir los errores que puedan tener en su implementación. Y lo otro es invitarle. Yo todavía tengo confianza en algunos compañeros que son miembros de esta comisión. Acá están Amapola Naranjo, Rafael Quijije, que han salido de la coyuntura y que han dicho: nosotros queremos trabajar. Invitarles a otros compañeros que incluso defendieron la reforma del sistema de educación superior y la reforma del sistema general de educación, a que vuelvan a sus orígenes, a que vuelvan a pensar en que la educación pública se tiene que fortalecer, que la educación tiene que ser masiva, gratuita, a que la mejor educación debe estar al servicio de los que menos tienen. A esos compañeros les convoco, a los ex compañeros de Alianza País, a que entendamos dónde están los verdaderos enemigos. Y los verdaderos enemigos no son personas, los verdaderos enemigos son los males sociales que han determinado que esta sea una sociedad de las más inequitativas del mundo. A luchar por la equidad, a eso les convoco. No les convoco esta vez a respaldar a una persona, les convoco a que sigamos transformando la educación, porque yo estoy convencido que la transformación de la educación es misión de todos los que tienen compromiso social. Entonces, yo, insisto, inicio en este momento ya el proceso para mi salida, presentaré mi renuncia una vez que esté electo el nuevo presidente de la Asamblea, o presidenta de la Asamblea Nacional. Mi posición personal alrededor de ese tema de vuelta es respetar lo que está escrito en la Constitución y en las leyes, y yo sostendré también esa posición al interior de mi bancada. No sé si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Asambleísta, buenos días, Juan Carlos Explorer de Coaliza. ¿Cómo queda la comisión en estos momentos? Luego de que usted vaya a presentar la renuncia, ¿tienen
que convocarse para elegir un nuevo presidente y vicepresidente también, o solo presidente? El momento en que sea aceptada mi renuncia por las autoridades de la Asamblea Nacional, en este momento asume temporalmente la presidencia la vicepresidenta en funciones, pero asume temporalmente la presidencia porque en este caso sí hay norma expresa que dice que es temporal. En este caso hay un tratamiento diferenciado entre las comisiones donde hay norma expresa y lo que sucede con las dignidades de la Asamblea, en donde están el presidente, vicepresidentes y vocales del CAL. Son tratamientos diferenciados. Entonces, en el caso de la comisión, el momento en que sea aceptada mi renuncia por parte de las autoridades de la Asamblea, asume temporalmente la vicepresidenta, en este caso Silvia Salgado, y lo primero que deberá hacer es convocar a una sesión de la comisión para que en el marco de esa sesión se elija al o la presidente o vicepresidenta. ¿Hay alguna otra pregunta? Les agradezco mucho por su presencia. Creo que a los 10 hay rueda de prensa. Lo mismo digo otro.